Vamos a ver la segunda parte de arreglos unidimensionales. Vamos a recordar lo que son los métodos, el paso de parámetros y un ejemplo con manejo de vectores. Veremos los métodos. Tenemos nosotros dos tipos de métodos. El primer método van a ser los métodos con retorno, que nos van a permitir devolver un resultado. Y tenemos que definir el tipo de retorno que vamos a tener. El segundo método son los métodos sin retorno. Estos métodos van a mostrar el resultado dentro del mismo proceso. Como no voy a retornar nada, no defino el tipo de retorno. Simplemente utilizo la palabra void, que me indica que ese método no tiene ningún retorno. Para poder definir ya sea un método con retorno o un método sin retorno, todos los dos métodos tienen que cumplir la siguiente estructura. Tenemos siempre el identificador del método, que va a ser público. Después colocamos static para poder definir que ese método pertenece a la clase. Colocamos, si es con retorno, el tipo de retorno, y si el método es sin retorno, colocamos void. Después agregamos un nombre de método y dentro de los paréntesis pueden estar desde 0 hasta n parámetros de entrada. Cada parámetro de entrada lo vamos a diferenciar uno de otro con la coma. Tiene que tener un parámetro, el tipo de dato y el denominativo del parámetro. Y dentro de las llaves vamos a colocar el proceso para resolver el problema que queremos definirlo dentro de ese método. Ahora veremos los parámetros que tenemos dentro de los métodos. Tenemos dos tipos de parámetros. Los parámetros por valor van a ser aquellos en los que del método inicial, que yo voy a mandarle el parámetro, se va a copiar en otra variable, en otro parámetro, y lo que yo realice con ese parámetro de entrada en el método no se va a reflejar en el método inicial en el cual yo estoy definiendo el envío del parámetro. Se va a realizar simplemente la definición en el método inicial, se le copia el valor que tiene y dentro del método la modificación que pueda tener el mismo no se refleja en el método inicial en el cual se pasa el parámetro. En el segundo paso de parámetro por referencia ocurre lo contrario. En el método inicial en el cual se le pasa el parámetro va a tener una copia exacta en el método y esa copia exacta se puede modificar y la modificación que yo realizo se va a reflejar también dentro del método inicial en el cual se está pasando el parámetro. Este paso de parámetro de referencia se lo denomina también paso de parámetro de entrada y salida. Se lo utilizan con estructuras de datos como vectores y matrices. En paso de parámetro por valor se lo utiliza cuando yo tengo que pasar un valor simplemente al método para que pueda utilizarlo dentro de ese método y no requiero que se refleje dentro del método inicial. Entonces esto es cualquier variable, ¿ya? Entonces los pasos de parámetro por referencia se utilizan en estructuras y el paso de parámetro por valor en cualquier variable que yo puedo tener definido. Ahora nos iremos a ver un ejemplo de vectores. En este caso, en el ejemplo nos piden llenar dos vectores A y B. Ambos vectores van a ser de n elementos cada uno y voy a sumar los elementos del vector A con los elementos del vector B de forma correspondiente. Eso quiere decir que voy a sumar
la posición 1 del vector A más la posición 1 del vector B y lo voy a almacenar en la posición 1 del vector C. Después nos vamos a la posición 2. Sumo el elemento de la posición 2 de A más el elemento de la posición 2 de B y el resultado lo almaceno en la posición 2 de C. Y así sucesivamente realizamos la suma hasta llegar a los n elementos que puede tener A y B. Si por ejemplo yo tengo n igual a 5, mi primer vector A va a tener los elementos 11, 3, 8, menos 3 y 2. Y mi vector B va a tener los elementos 4, menos 10, 5, 9 y 5. Voy a tener un vector C en el cual yo voy a almacenar el resultado de A y B. Me voy a la primera posición, obtengo el elemento de A, 11, más el elemento 4 que está en la posición 1 de B. 11 más 4, 15. Después voy a la posición 2. En la posición 2 voy a sumar 3 más menos 10. La suma me va a dar menos 7. Me voy a la posición 3. En la posición 3 sumo los elementos 8 más 5, me va a dar 13. Voy a la posición 4. En la posición 4 voy a sumar menos 3 más 9. Y la suma me va a dar 6. En la posición 5 voy a sumar 2 más 5 y me va a dar 7. Entonces estoy realizando la suma de los dos vectores A y B y el resultado lo almacenamos en el vector C. ¿Bien? Nuestros métodos. Los métodos básicos ya lo hemos ido analizando nosotros. Mi primer método básico va a ser llenar vector. Este método llenar vector requiere el vector, que va a ser la estructura en la cual vamos a almacenar los elementos. También necesita el tamaño de los elementos para saber cuántos elementos va a leer por teclado. Voy a tener un ciclo repetitivo, un ciclo for, que comienza en 1 y va a ir hasta n. Voy a leer por teclado el elemento y ese elemento lo voy a almacenar en la posición i del vector. Este método me va a llenar los n elementos. El segundo método va a ser mostrar vector. Este método también necesita el vector y la cantidad de elementos que tiene ese vector. Voy a tener un ciclo repetitivo para recorrer todo el vector y voy a ir mostrando elemento a elemento cada elemento que tenga dentro del vector. El siguiente método va a ser suma vector. Este método suma vector tiene 3 parámetros de entrada. El primer parámetro es el vector A, el segundo parámetro es el vector B y n es la cantidad de elementos que tiene ambos. Como los dos vectores tienen la misma cantidad de elementos, solo se pasa la variable n una vez. Voy a recorrer en un ciclo for desde la posición 1 hasta la posición n y voy a almacenar en el vector C lo que contiene A en la posición i más lo que contiene en el vector B la posición i. La suma de estos dos elementos se va a almacenar en el tercer vector, en la posición i. Esto me va a realizar la suma correspondiente, posición a posición. Y después vamos a llamar al método mostrar vector y le voy a pasar el vector C para que me pueda mostrar los elementos resultantes.
y finalizamos ese método. El método principal sabemos que es el orquestador de todo. Dentro del método principal, primero voy a llenar el vector A con n elementos, después voy a llenar el vector B con n elementos y después voy a llamar al método suma vector para poder pasarle los dos vectores y la cantidad de elementos que tiene estos vectores para que pueda sumar esos dos vectores y mostrar el resultado. Iremos a realizar ese proceso. Vamos a crearnos una clase dentro de nuestro paquete vector. Voy a crearme la clase denominado suma vector. En la parte inicial vamos a comenzar con el método de llenar nuestro vector. Tenemos aquí nuestro método público, va a ser estático que pertenece a la clase, no voy a retornar nada y se denomina nuestro método llenar vector. Para llenar el vector necesito la estructura que es el vector. El vector va a ser de tipo entero y voy a colocar los corchetes para definir qué es un vector. Y el siguiente elemento va a ser n para definirme que es la cantidad de elementos que tengo que almacenar dentro del vector. Voy a definir dentro de este método nuestra variable de control y e, que va a ser nuestro elemento que vamos a leer. Vamos a instanciar nuestro objeto de lectura para poder llenar por teclado. Vamos a colocar aquí system.in. Importamos la librería correspondiente. Voy a definir nuestro ciclo repetitivo for, que me va a permitir recorrer el vector desde la posición 1 hasta la posición n y se va a incrementar en cada iteración una unidad. Aquí colocaremos un pequeño mensaje que le diga al usuario: digite n elementos. Vamos a leer el elemento por teclado en nuestra variable e, y voy a almacenar en el vector en la posición i ese elemento. Entonces esto me permite llenar los n elementos en el vector. Ahora realizaremos el otro método que también va a ser estático, no va a retornar nada y se va a denominar mostrar vector. Este método igual requiere dos parámetros. El primer parámetro va a ser nuestro vector, colocamos los corchetes para establecer que es un vector, un arreglo unidimensional, y también le paso n para definirle cuántos elementos tiene ese vector. Vamos a instanciar nuestra variable de control. Vamos a definir en realidad. Voy a tener un ciclo repetitivo. Dentro de este ciclo repetitivo voy a decirle que me recorre el vector desde la posición 1 hasta la posición n y que se incremente en cada iteración una posición. Voy a mostrar esto en forma horizontal, así que voy a quitarle el salto de línea. Voy a mostrar aquí del vector la posición i y voy a colocar un corchete. Fuera del ciclo repetitivo vamos a colocar un salto de línea. Hasta aquí tenemos los dos métodos básicos. Vamos a colocar un comentario de bloque para poder definir. ¿Ya? Aquí voy a colocar método que llena un vector. Aquí B
B es el vector de entrada y n la cantidad de elementos del vector. Ya sabemos que al momento de llamar al método, este comentario de bloque nos permite tener una descripción del método. En el segundo no voy a colocar comentario de bloque para que podamos ver la diferencia entre los dos. Vámonos al método de suma. El tercer método, que va a ser público, va a ser estático, no va a retornar nada. El método se denomina suma vector. Va a tener 3 parámetros de entrada. El primer parámetro va a ser de tipo entero y va a ser el vector A. El siguiente va a ser mi vector B. Como los dos son vectores, necesitamos colocar los corchetes para poder definir que es un arreglo unidimensional. Y le pasamos n, que va a ser nuestro parámetro que nos define la cantidad de elementos. Voy a tener aquí primero la definición de la variable de control y la definición del vector, la creación del vector. Le voy a decir que necesito un vector de enteros. Mi vector se va a denominar C y colocamos los corchetes ahora atrás, ¿no? Estos corchetes, al momento de instanciar un vector, pueden estar detrás de la definición del tipo o detrás del nombre del vector. Estos corchetes en cualquiera de los dos lados me da lo mismo, el mismo resultado. Le voy a dar de dimensión 10 al vector. Ahora realizaremos nuestro proceso de suma. Necesito un ciclo for que va a ir desde la posición 1, va a ir hasta n y se va a incrementar una unidad en cada iteración. Colocamos en el vector C, en la posición I, lo que contiene en el vector A en la posición I, más lo que contiene el vector B en la posición I. Con eso estoy sumando y le estoy almacenando el resultado en C. Después de realizar ese proceso de suma, voy a llamar al método mostrar vector y le voy a pasar nuestro vector C para que me muestre los elementos de C. Ahora nos iremos, aquí voy a colocar un comentario de bloque. En el comentario de bloque voy a colocar el primer parámetro A, es el primer vector. B es el segundo vector. N es la cantidad de elementos de los vectores. Ahora nos iremos al método principal, void main. Ese método principal me va a indicar a qué método llamo primero, a qué método llamo después, ¿no? Es el que me va indicando cuál va a ser los pasos que tengo que seguir para resolver el problema. Primero nos vamos a definir n para poder determinar cuántos elementos voy a llenar en el vector. Después vamos a instanciar los dos vectores. Mi primer vector A va a ser de tipo entero y vamos a colocar de 10 elementos como máximo. Mi segundo vector va a ser el vector B y también voy a definir que como máximo tenga reservado 10 elementos en memoria. La reservación de estos elementos en memoria es estático. Eso quiere decir que no se puede modificar durante la ejecución del programa. Se ha definido de 10 elementos y se reservan 10 elementos en memoria para cada vector. Y mi primer paso va a ser realizar la lectura de n. Para poder leer por teclado, instanciamos
el objeto de lectura. Una vez que hemos instanciado, vamos a poner un do while para poder validar que si n es menor o igual a 0, vuelva a pedirme el dato porque tiene que ser la cantidad de elementos positivos. Colocaremos digite la cantidad de elementos del vector. Aquí pondremos de los vectores. Y voy a leer en n la cantidad de elementos. Ya tenemos ahí la validación respectiva. Primero voy a llenar el vector A. Le paso entonces el primer vector A. Después voy a llenar el vector B. Le paso la segunda estructura que va a ser nuestro vector B. Voy a llamar al método suma vector. Le paso el vector A, el vector B y la cantidad de elementos. Realizaremos la ejecución. Voy a colocar de 4 elementos nuestro vector. Voy a llenar primero el vector A. Voy a colocar 4, 6, menos 2 y 5. Ahora me pide los elementos del vector B. En el vector B voy a colocar 3, 7, 8 y menos 4. Ya. Veremos. 4 más 3, 7. Está almacenado eso en la posición 1. 6 más 7 va a ser 13. Eso está almacenado en la posición 2. Menos 2 más 8 me va a dar 6. Eso está almacenado en la posición 3. Y 5 menos 4 me va a dar, 5 más menos 4 me va a dar 1. Y eso está almacenado en la posición 4. Entonces estamos realizando nosotros la suma respectiva de estos dos vectores. Ahora aquí, cuando nosotros realizamos el llamado al método llenar vector, cuando yo hago control espacio, me va a dar en la parte superior el nombre del método y los parámetros que necesita. Y en la parte inferior me va a dar una descripción que yo coloco en el comentario de bloque, ¿no? ¿Qué me dice la descripción? Este método suma vector, llenar vector, lo que me va a realizar es llenar un vector. Método que llena un vector. ¿Cuál es el parámetro que tiene? El primer parámetro, B, es el vector de entrada. Y n es la cantidad de elementos del vector. Aquí me falta la r. Lo mismo en suma vector. Cuando yo realizo control espacio, de igual manera me da el nombre del método, los parámetros que necesita, y en la parte de abajo está la descripción. En la descripción, fíjense que no he puesto una descripción de lo que realizamos dentro del método, simplemente la descripción de los parámetros, ¿no? Estoy colocando A es el primer vector, B es el segundo vector y n es la cantidad de elementos de los vectores. Y cuando yo realizo aquí mostrar vector, un control espacio, entonces ya no me da una descripción. Me dice que este método no tiene una descripción, no está especificado o no existe, dice, una documentación en Java. ¿Ya? Entonces, siempre es bueno agregarle comentarios de bloque a los métodos para poder añadirle una descripción de lo que realiza el método y de los parámetros que requiere el mismo.
para que cuando nosotros trabajemos con otro desarrollador pueda ver esa descripción y ya tenga en mente qué realiza el método, qué parámetros necesita pasarle y qué va a devolverle como resultado si fuera el caso. Entonces con esto habríamos concluido este ejercicio.